Volviendo a las Raíces es presentado por Frontier Strategies. Queridos hermanos y hermanas, estamos continuando explicando el credo que proclamamos todos los domingos como expresión de nuestra fe, como expresión de nuestra fe en Dios Todopoderoso. Y sabemos muy bien que hemos llegado al punto donde proclamamos que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Queridos hermanos y hermanas, la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos, como dice San Pablo en su carta a los Gálatas capítulo 4. ¿Qué significa eso? Que la anunciación a María inaugura la plenitud de los tiempos. Eso significa la plenitud de las promesas y preparativos que Dios Todopoderoso hizo durante todos los siglos para salvarnos. Como hemos dicho ya en otros episodios, después del pecado original, el Señor no abandonó a nuestros padres, no abandonó a Adán y Eva, no los abandonó para que murieran en el pecado, sino en el Génesis capítulo 3, versículo 15, dio una promesa de salvación. Y esta es la inauguración de la plenitud de los tiempos con la anunciación. Cuando el arcángel Gabriel fue enviado a la Virgen María, una joven escogida por Dios para prepararla, para que fuera la madre de Jesús, el Salvador, la madre de Cristo, el ungido, la madre del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el arcángel dice a María, tú eres llena de gracia. Él le da el gran anuncio que iba a concebir para dar a luz a el Salvador, a un hijo que lo va a llamar Jesús, que significa Salvador. Entonces María se perturbó un minuto para decir, yo no conozco hombre. Yo no conozco a ningún hombre. Y allí Gabriel le dice, y recuerden, hemos hablado de los ángeles en otros episodios. Gabriel significa el poder de Dios. Gaboro en arameo, en hebreo significa poder. Él significa Dios. Entonces Dios iba a intervenir mediante el Espíritu Santo claramente para que de esta oportunidad a María de aceptar su vocación por la gracia de Dios con el Espíritu Santo para santificar el seno de María y para fecundar el seno de María. Por eso este es el milagro del nacimiento de Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, la Iglesia nos ofrece, nos da una enseñanza oficial sobre la presencia de María en la historia de la salvación y la importancia de María y su rol en la historia de la salvación. La Iglesia llama estas enseñanzas oficiales dogmas. Por eso hoy vamos a tratar de explicar brevemente los 4 dogmas marianos. El primer dogma que quiero ahorita explicarlo un poco rápidamente es el dogma de la Inmaculada Concepción, porque está conectada claramente con la Anunciación. ¿Qué es el dogma de la Inmaculada Concepción? Antes de empezar a explicar el dogma de la Inmaculada Concepción, quiero explicarles brevemente lo que significa dogma en la Iglesia Católica. Dogma significa una verdad divina
que fue revelada por Dios Todopoderoso a su Santa Iglesia, al pueblo de Dios, fue revelada. Y esta revelación del dogma fue definida, proclamada y declarada por el poder que la Iglesia tiene, por el magisterio, lo llamamos, que significa la enseñanza oficial de la Iglesia. Y esta enseñanza es una enseñanza oficial. ¿Qué significa oficial? Significa que toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios está invitado a dar nuestro consentimiento, asentimiento y obediencia de la fe a todos los dogmas proclamados por la Santa Iglesia, porque la Iglesia es la continuación de Cristo en la tierra. Eso es el dogma. ¿Cuál es entonces el sentido del dogma mariano? El dogma de la Inmaculada Concepción significa desde el principio, cuando Joaquín y Ana, los padres de María, se juntaron, pues una sola carne, tuvieron intimidad. Entonces, en este momento, cuando María fue concebida en el seno de su mamá, fue preservada de todo pecado. Y esto es el milagro que Dios hizo por el poder del Espíritu Santo, para preservar a María de todo pecado, porque estaba preparándola para ser la madre de Jesús, la madre del Salvador. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en 1858, 4 años después de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, cuando María apareció en Lourdes, en Francia, a Bernadette Soubirous, cuando Bernadette Soubirous le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Eso es como una aprobación, como afirmación del dogma de la Inmaculada Concepción. El segundo dogma, queridos hermanos y hermanas, y antes de pasar al segundo dogma, nuestros hermanos bizantinos de las iglesias orientales llaman a María la Toda Santa, Panagia. Panagia es un hermoso título que dan a María para darle toda esta veneración con un solo título: la Panagia, la Toda Santa. Entonces María es santa desde el principio, porque nunca conoció ni el pecado original y nunca pecó, nunca cometió ningún pecado personal. El segundo dogma es María, Madre de Dios. Entonces, la divina maternidad de María. En el 431, en el Concilio Ecuménico de Éfeso, todos los padres proclamamos a María como la Madre de Dios, Theotokos en griego, como ellos la proclamaron. ¿Y por qué María es Madre de Dios? Claro, Jesús recibió su naturaleza humana de María. Y él ya tenía su naturaleza divina porque es Dios. Entonces, en Cristo, en Jesús, hay dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona. Los padres de la Iglesia nos enseñan que María no podía ser solamente madre de una naturaleza, sino es madre de la persona de Cristo, que es Dios, nacido, encarnado por nosotros, por nuestra salvación. El tercer dogma mariano, queridos hermanos y hermanas, es la perpetua virginidad de María. María, virgen antes del nacimiento de Cristo, durante el nacimiento y después del nacimiento de Cristo. Esa fue la enseñanza de la Iglesia desde el principio, desde el comienzo de la Santa Iglesia en la tierra, como cuerpo de Cristo, porque la Iglesia es la extensión de Cristo en la tierra. Por eso, queridos hermanos y hermanas, mucha gente, muchos de otras denominaciones también dicen: pero ese argumento no es válido, que María es virgen perpetuamente virgen. ¿Cómo se explica eso? Y dicen: ¿y cómo es que los evangelistas, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Mateo,
se habla de unos hermanos de Jesús. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, en Mateo capítulo 13, donde se habla de José y Santiago, por ejemplo. Pero el mismo Mateo, hablando de José y Santiago, nos da una respuesta muy interesante. En Mateo capítulo 27, el capítulo 28, donde dice, son los hijos de la otra María. No de María, la madre de Jesús, sino la otra María que era también discípula de Jesús. A lo mejor era también conectada con la familia de Jesús, a lo mejor era prima de María. Según la tradición en Medio Oriente, pues donde nació Jesús también, él nació en Belén, y en todos esos países del Medio Oriente, cuando se habla de primos, esos primos se llaman también hermanos o hermanas. Y eso también lo que pasó, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en el Génesis capítulo 13, cuando Abraham habla de Lot como de su familia, como su hermano. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Jesús nunca tuvo hermanos ni hermanas, porque María tuvo solamente un hijo, el Salvador. El último dogma mariano que fue proclamado a toda la iglesia fue en el 1950, la asunción de María, de la Virgen María, de la bienaventurada Virgen María, cuerpo y alma en el cielo. Queridos hermanos y hermanas, la Toda Santa, la Panaguía, la Madre de Dios, la Virgen, la Inmaculada Concepción, no podía experimentar, porque es santa, siempre fue santa, experimentar la corrupción de una tumba. Ella participó por excelencia en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso nos da la esperanza, como María fue asunta al cielo sin haber experimentado la corrupción de una tumba, y fue coronada también reina de los cielos y de la tierra, y entonces esta Madre de Dios no podía experimentar la corrupción de una tumba. Por eso, por méritos de Jesucristo, el Salvador, que murió por nosotros, que sufrió, murió y resucitó también por nosotros, nos dio también esta señal, este signo, este milagro con María para darnos la esperanza de la resurrección, que cuando terminamos nuestra peregrinación aquí en la tierra, si morimos en Cristo, pues fieles siempre a Cristo, a sus mandamientos, nosotros también vamos a resucitar con Cristo. Por eso, queridos hermanos y hermanas, María, que fue asunta en el cielo, está en el cielo como reina de los cielos y de la tierra, rezando por nosotros, por nuestra salvación. Eso es lo que rezamos también cuando rezamos el Ave María. Dios te salve María. Siempre pedimos la intercesión de María. María siempre perseveró en su fe y con su obediencia ella se entregó totalmente a la voluntad del Señor y dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, como dijo al Señor por medio del arcángel Gabriel. Eso es lo que tenemos que repetir también. Nosotros somos los esclavos, somos creación, no somos Dios, somos creación de Dios. Tenemos que repetir con María que somos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Señor, para llegar al cielo, donde vamos a vivir eternamente con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, y en la presencia de nuestra Madre María, que siempre acompaña a la iglesia. Sabemos muy bien que Cristo en Juan capítulo 19 nos regala a María cuando le entrega a su discípulo bien amado, a Juan, para cuidar a María, y por extensión él entregó a su madre a toda la humanidad para que María fuera la madre de la iglesia, la madre de todo el pueblo cristiano. Por eso, esto es nuestro auxilio en el cielo, que siempre reza por nosotros. Por eso, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar nuestra reflexión.
nuestra presentación sobre estos misterios de nuestra fe que siempre proclamamos en el credo. Y hoy hemos reflexionado juntos sobre esos dogmas marianos para ayudarnos que Dios es todopoderoso y puede siempre hacer milagros con todos nosotros. Entonces, ánimo, Dios es todopoderoso, puede hacer siempre lo que a Él guste, según su santa voluntad. Nada es imposible para Dios, todo es posible. Como hizo con María, puede también hacerlo con nosotros. Solamente tenemos que entregarnos a Dios Todopoderoso, tener fe, esperanza para vivir con amor en esta tierra, amor a Dios y amor al prójimo. Amén.